Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer enorme tenerlos por aquí hoy. Si son nuevos, un saludo especial. Me da muchísima alegría que hayan decidido acompañarnos en esta aventura. Hoy vamos a hablar de algo que ha cautivado a miles y miles de personas alrededor del mundo, algo que nos ha hecho suspirar, llorar y sobre todo, sentir. Sí, vamos a sumergirnos de lleno en el fascinante universo de Amor Eterno, y para hacerlo aún más especial, vamos a explorar las sorpresas que el talentoso Serkan Ayolu, junto a la increíble Özge Gürel, nos han preparado. Prepárense porque este viaje promete dejarlos sin aliento. Y antes de que nos sumerjamos por completo, quiero recordarles lo importante que es para nosotros su apoyo. Si aún no lo han hecho, les invito a que le den clic a ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su suscripción significa el mundo para nosotros. Amor Eterno o Kiraz Mepsimi, como se le conoce en su idioma original, es una de esas series que se quedan grabadas a fuego en el corazón. La historia de Öykü y Ayaz, sus altibajos, sus sueños y por supuesto su amor incondicional, ha conquistado audiencias desde el primer momento. Pero lo que hace que una serie sea verdaderamente inolvidable no es solo la trama principal, sino esos detalles, esas actuaciones que van más allá, esos giros inesperados que nos dejan con la boca abierta. Y en este sentido, Serkan Ayolu y Özge Gürel han sido maestros. Serkan Ayolu, quien dio vida a nuestro querido Ayaz Dincer, no es solo un rostro bonito, sino un actor con una profundidad interpretativa impresionante. Hemos visto cómo su personaje evoluciona a lo largo de la serie, cómo pasa de ser un joven despreocupado y algo arrogante a un hombre maduro, luchador y profundamente enamorado. ¿Recuerdan esa escena donde Ayaz tiene que tomar una decisión difícil que podría afectar su relación con Öykü? La forma en que Serkan transmitió esa angustia, esa mezcla de amor y responsabilidad, fue sencillamente magistral. No fue solo decir las líneas, fue sentirlas, transmitirlas con cada gesto, con cada mirada. Y es que detrás de esa fachada de galán, hay un artista comprometido con su personaje. Özge Gürel, por su parte, nos regaló una Öykü que es la personificación de la ternura, la perseverancia y la resiliencia. ¿Quién no se ha sentido identificado con los sueños un poco locos de Öykü, con su pasión por la moda, con su torpeza adorable? Özge logró crear un personaje tan cercano, tan real, que era imposible no quererla. Su química con Serkan Ayolu es, sin duda, uno de los pilares de Amor Eterno. Esa conexión que transmitían en pantalla, esa forma en que se miraban, ese lenguaje corporal que hablaba de un amor verdadero, hizo que los fans se enamoraran perdidamente de su pareja. Pero hablemos de esas sorpresas que nos dejaron sin aliento. Más allá de la historia central de Amor Eterno nos presentó personajes secundarios que en muchos momentos robaron cámara y se ganaron un lugar especial en nuestros corazones. Pensemos en la familia de Ayaz, en la dinámica entre él y su padre, en los conflictos y reconciliaciones. O en las amigas de Öykü que representaban esa lealtad y ese apoyo incondicional que todos deseamos tener. Cada uno de estos personajes aportaba capas y matices a la narrativa, haciendo que el universo de la serie fuera aún más rico y creíble. Y luego están esos giros argumentales. ¿Quién podría olvidar el momento en que descubrimos que la forma en que los guionistas supieron tejer estas sorpresas, manteniendo la tensión y la emoción, es digna de admiración? No eran solo plot twists gratuitos, sino que servían para profundizar en los personajes, para poner a prueba su amor y su compromiso. Ahora, ¿qué hace que la actuación de Serkan Ayolu en Amor Eterno sea tan especial? Creo que radica en su capacidad para mostrar vulnerabilidad. A pesar de interpretar a un personaje que a veces puede parecer fuerte e invencible, Serkan supo mostrarnos las dudas, los miedos y las inseguridades de Ayaz. Es esa humanidad la que conecta con nosotros. Vimos a Ayaz cometer errores, vimos cómo aprendía de ellos, cómo crecía como persona. Y eso es lo que hace que un personaje sea memorable, su imperfección. Y la conexión entre Serkan y Özge fuera de pantalla también contribuyó a la magia. Aunque no podemos afirmar con certeza cómo era su relación en la vida real, la forma en que se desenvolvían juntos durante la promoción, en entrevistas y eventos, transmitía una complicidad y un respeto que se traducía en su trabajo. Esa armonía era palpable y sin duda, influyó en la química que veíamos en pantalla. Es esa chispa lo que hace que una pareja ficticia se sienta tan real para el público. Además de la pareja principal, hay otros actores que merecen ser mencionados. El elenco de apoyo en Amor Eterno fue excepcional.
Personajes como Ilknur, la madre de Oiku-C. Con su espíritu protector y a veces un poco sobreactuado, Omete, el mejor amigo de Ayaz, con su lealtad inquebrantable, aportaron un gran valor a la serie. Cada actor aportó su granito de arena para construir un mundo creíble y emocionalmente resonante. Algo que también sorprendió y para bien, fue la habilidad de la serie para tocar temas sociales y culturales de forma sutil pero efectiva. Las presiones familiares, las diferencias económicas, los prejuicios, todo ello se entrelazaba con la historia de amor, dándole una dimensión más profunda. Amor Eterno no fue solo una historia romántica, fue un reflejo de la vida, con sus complejidades y sus desafíos. Las locaciones, la fotografía, la música, todo en Amor Eterno contribuía a crear una atmósfera envolvente. Los pintorescos escenarios de Estambul, las casas acogedoras, los momentos de tensión filmados con una iluminación adecuada, la banda sonora que acompañaba cada emoción, cada elemento estaba cuidadosamente seleccionado para potenciar la experiencia del espectador. Y es que una buena producción puede elevar una buena historia a algo extraordinario. Ahora pensemos en el impacto que tuvo la serie. Amor Eterno no solo fue un éxito en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno internacional. Se dobló y subtituló a múltiples idiomas, llegando a países tan diversos como España, América Latina, e incluso a audiencias en Asia. El hecho de que una historia tan local resonara tan profundamente en culturas tan diferentes es un testimonio del poder universal del amor, de la familia y de la perseverancia. Y hablando de perseverancia, ¿cuántas veces vimos a Oiku luchar por sus sueños, a pesar de las adversidades? Esa determinación, esa capacidad de levantarse después de cada caída, es algo que muchos espectadores admiraron y tomaron como inspiración. Ayaz, por su parte, aprendió a valorar el amor y la familia, a poner en perspectiva sus prioridades. Esa evolución de los personajes es, para mí, una de las mayores sorpresas y lecciones de la serie. Además, la forma en que Amor Eterno manejó las reconciliaciones y los perdones fue muy realista. No siempre fue fácil, a veces costó mucho, pero demostró que con voluntad y amor, los obstáculos se pueden superar. Esas escenas donde los personajes se reencuentran, donde las palabras no son necesarias y solo se necesita un abrazo, son las que nos conmueven hasta las lágrimas. Y no podemos olvidar las escenas divertidas, las que nos hicieron reír a carcajadas. La torpeza de Oiku, las ocurrencias de sus amigas, las situaciones cómicas que surgían de sus travesuras, estos momentos de ligereza eran esenciales para equilibrar la intensidad dramática de la serie. Son esas pequeñas dosis de humor las que hacen que los personajes se sientan aún más humanos y cercanos. En resumen, Amor Eterno nos ofreció mucho más de lo que esperábamos. Fue una montaña rusa de emociones, un viaje a través de las alegrías y las tristezas de la vida, todo ello envuelto en una historia de amor que nos hizo creer en la magia. Serkan Ayolu y Ozge Gurel no solo interpretaron a sus personajes, sino que los vivieron, regalándonos actuaciones que quedarán grabadas en nuestra memoria. Las sorpresas, los giros inesperados, los personajes secundarios que brillaron con luz propia, y la profunda conexión entre los protagonistas, hicieron de esta serie un verdadero fenómeno. Nos demostró que el amor, cuando es verdadero, tiene la fuerza para superar cualquier obstáculo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido por Amor Eterno. Espero de corazón que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. ¿Qué fue lo que más les impactó de la serie? ¿Hubo alguna escena o algún momento que los dejó sin aliento? Me encantaría leer sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Sus aportes enriquecen muchísimo nuestro canal. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que sean fans de Amor Eterno, o que simplemente disfruten de buenas historias. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Hasta la próxima.